Hoy te traigo la recetita de la nona, que son los panqueques. Y vamos a necesitar 3 huevitos, 200 gramos de harina, medio litro de leche y una pizquita de sal. Entonces, comenzamos poniendo los huevos dentro de la leche, batidora en mano, y tenemos que integrar la leche con los huevos. Una vez que tenemos esto listo, vamos agregando la harina de a poco. Yo obviamente que recorté el video, si no se hace muy largo, pero tenés que tratar de integrar la harina muy de a poco. Una vez que tenemos todo integrado, yo te aconsejo que pases esta preparación por un colador por si llega a quedar algún que otro grumo, que la verdad que después cuando estás haciendo los panqueques no queda muy bonito que digamos. Bueno, te muestro la textura que tiene que tener nuestra preparación. Es algo así, fíjate que es bastante espesa. Bien, ahí lo tenés. Yo la dejé reposar unos 30 minutos también antes de comenzar a preparar. Y ahora sí, sartén en mano, pintamos un poquito con aceite. La temperatura máxima de la vitrocerámica que pongo yo es de 9 y yo la pongo más o menos entre 7 y 8, no más de eso. Entonces ponemos la preparación. Los primeros 2 o 3 nunca salen perfectos. Si te pasa como me pasó a mí en este panqueque, que se te pasa un poco los bordes, se lo bajás con la espátula y no ha pasado nada. ¿Cuál es el punto para saber que lo tengo que dar vuelta? Son más o menos 30 o 40 segundos cuando se forman los puntitos esos. Entonces, si lo moves y está despegado, le das la vuelta y tenemos la mitad cocinada y la otra mitad, obviamente, siempre en 30 y 45 segundos por cada lado. Bueno, plato en mano y si no estás muy seguro, lo verificás. Ahora sí, lo servimos en el platito hasta que nos quede la torre así. Un consejito, estos panqueques se pueden congelar. Podés hacer pañuelito como estoy haciendo yo acá en este video. Y pones un papel vegetal entre pañuelito y pañuelito y eso lo puedes tener congelado muchísimo tiempo. Bueno, si te gustó el video, me regalás un buen like y nos vemos en la próxima. Chao.